doctora, le damos la bienvenida a la doctora Joan, vamos a darle la bienvenida a la doctora Joan Taveras. Estábamos hablando hace unos días por situaciones con personas conocidas, por amigos que han buscado sangre, han buscado donantes de sangre, necesitan plasma, necesitan plaquetas. Y una amiga me contaba qué tan difícil es conseguir plaquetas. Yo decía, pero ¿por qué es tan difícil? Bueno, vamos a buscar a quien sepa de esto, y quien sabe de esto es una hematóloga. Contactamos a la doctora Taveras para hacer todas estas preguntas. ¿Por qué resulta tan difícil? ¿Qué pasa con los bancos de sangre? Un poco de todo esto, doctora. Hola, buenas tardes y bienvenida, doctora. Qué gusto verla y saludarla. Hola, un gusto igual. Buenas tardes. Sí, gracias a Dios ya pronto tendremos funcionamiento el hemocentro de sangre que vamos a decir que va a poner en funcionamiento todos los sistemas de salud para regularizar los bancos de sangre. Sí es un poquito difícil porque no tenemos la cultura de donación de sangre. La sangre es un producto, es una composición de líquido, que es el plasma, y los otros componentes que son glóbulos rojos y plaquetas, y las inmunoglobulinas, proteínas, o sea, la sangre se fracciona. La sangre, lo ideal es fraccionarla. Entonces, al fraccionarla, pues lógicamente, es de mayor utilidad. ¿Por qué es difícil? Porque no tenemos la cultura. Buscamos solamente la donación de sangre cuando tenemos la emergencia. Se hacen campañas, los diferentes bancos de sangre, los diferentes hospitales, para lograr esta donación, pero tenemos que crear conciencia primero en la población, en los estudiantes, en hacer incentivos no remunerados, sino espontáneos. Y no es tan difícil, pero por ejemplo en el tema de la transfusión sanguínea hay diferentes tipos. El paquete globular, la sangre completa, que es lo que contiene el plasma y los elementos formes, que son glóbulos rojos y plaquetas, y las otras factores de coagulación y demás. Y el fraccionamiento, que es el plasma, que es la parte líquida, que contiene las inmunoglobulinas, y se fracciona. Entonces se puede poner el paquete globular aparte. Y las plaquetas. Entonces, esos son tres procesos completos. En una sola unidad de sangre se puede obtener todo esto, pero son mecanismos diferentes. Para las plaquetas, por aféresis, que es la que regularmente se solicita a demanda y la que da más trabajo, como dices, sí realmente tiene que ser un donante que tenga venas gruesas, que tenga buena condición de salud, todas las condiciones, todos los requisitos que llevan los demás donantes. Perdón que la interrumpa, doctora, pero nos estuvieron explicando que incluso las venas debían ser, en el caso de las plaquetas, las venas debían ser rectas. No exactamente recta. Lo que pasa es que una vena muy tortuosa, vamos a decir, muy irregular, pues la toma de muestra porque es un catéter grueso que se toma para hacer esta extracción. Entonces eso va a una máquina especial de aféresis donde se separa la plaqueta y esa sangre puede ser procesada para otras cosas. Entonces, lógicamente, eso conlleva a un proceso más largo, más costoso también, porque también las bolsas donde se procesan los procedimientos, igual que las pruebas que hay que hacerle a todas las muestras de sangre. La sangre, en teoría, es gratis. No hay un costo para la sangre, no se le paga al donante. Okay. Lo que cuesta es el procesamiento, las bolsas, las pruebas. Cada muestra de sangre hay que hacerle pruebas de hepatitis B, hepatitis C, sífilis, bueno, una serie de pruebas. Qué importante. Perdóname, Ámbar, qué importante es eso. HIV, o sea, ese costo. Qué importante es eso que usted está diciendo, porque cuando piden sangre, que dicen que hay que pagar un dinero, entendemos que es que compramos la sangre. No. La sangre es gratis. O sea, el costo operativo, lógicamente, un banco de sangre tiene un costo operativo. Tiene un personal, tiene un equipo 24 horas trabajando, o sea, hay una estructura también de costo que tiene que salir del proceso.
Entonces, todas esas pruebas que hay que hacerle a cada donante, usted manda 5 donantes. Lo primero que tiene que hacer es un hemograma para saber cómo está su hemoglobina, cómo están sus plaquetas. Bueno, califica como donante, que hay unos protocolos internacionales que se cumplen, que están previamente establecidas. Entonces, una vez califica con que tiene la calidad para donar, entonces hay que hacerle a esa muestra todas esas pruebas para que el receptor, la persona que la vaya a recibir, no reciba una transfusión con una sangre contaminada, vamos a decirlo así, o con un proceso infeccioso. Entonces, ese es el costo. Claro, nos cuesta trabajo buscarla porque hay que buscar el donante, hay que buscar un amigo, hay que buscar a alguien. Entonces, ahí es que está lo difícil. Dos preguntas, doctora. Cuando se hace el tema de un donante para COVID, ¿el proceso es el mismo? Y dos, quienes sean donantes de plaqueta, ¿tienen un máximo de donaciones cada X tiempo? Voy a comenzar por la primera. Los donantes para COVID son diferentes porque es lo que llamamos el plasma hiperinmune. Bueno, el plasma hiperinmune es aquella persona que han tenido COVID confirmado por una prueba NAT o PCR, como se le llama, de un test de ácido nucleico, que ha tenido COVID confirmado y que tiene más de 28 días de haber estado ya negativo. Vamos a decir que la persona ya no tiene la infección activa. Entonces, esa sangre, ese procedimiento, se le toma la muestra y se separa el plasma, porque lo que buscamos ahí son los anticuerpos, son las inmunoglobulinas que van a tener para poder transfundir a la persona adecuada. Es un poquito más difícil, realmente el proceso de selección debería ser el mismo, igual hay que hacerle todas las pruebas y sobre todo estar seguro de que el donante tiene una PCR negativa y que tiene más de 28 días de haber dado la infección, que no tenga ningún síntoma, que no tenga absolutamente nada. Tiene que ser, lógicamente, del mismo grupo de sangre sanguíneo ABO y el tipo RH también. O sea, que tiene varias condiciones. El mismo, el tipo sanguíneo, el tipo RH, que no tenga la infección activa, que no sea una mujer embarazada o que haya tenido embarazos, incluyendo los abortos. Y esto es muy importante. ¿Cómo fue, doctora? Si el donante es una mujer y ha tenido embarazos, aunque haya sido un aborto, no califica como donante. ¿Por qué razón? Porque hay una HLA, un antígeno que puede transmitirse a la persona y esto puede producir en el receptor, en la persona, reacciones transfusionales severas que afectan básicamente el pulmón. O sea que no queremos agregarle más problemas que el que tiene un paciente con COVID. Y también los estudios, acaba de salir un estudio apenas en esta semana, el miércoles, de la Clínica Mayo, donde dice que los pacientes que son candidatos a recibir el plasma hiperinmune son los pacientes que están fuera del ventilador. O sea, en esa investigación de más de 3,000 pacientes, ellos encontraron que los pacientes que están en ventilador, la respuesta no es igual. O sea, se debería transfundir en las primeras horas si lo requiere, en los primeros 3 días o 4 días, pero ya una vez el paciente ha entrado al ventilador, la respuesta no es igual. Parece ser que hay algo todavía en investigación ahí, pero ese estudio acaba de salir de la Clínica Mayo y muy reciente nos dice la importancia de tomar la decisión de hacer esa transfusión a tiempo. O sea que hay que tener mucho cuidado con esto porque no todos los bancos de sangre aquí están preparados. Creo que también se ha festinado un poco el asunto del plasma. Del plasma. Con mucho terror hemos visto que inclusive personas por las redes hasta ofrecen dinero. Claro, yo tengo un familiar, yo tengo a alguien que quiero, un COVID muy grave, y yo quiero encontrar un donante y lógicamente, bueno, pero realmente hay que tener un poco de cuidado con esto porque tienen que ser donantes ya bien aprobados, como dije, y que no vayamos a transmitirle otra condición por salvarle la vida como un COVID.
Doctora, yo he tenido la oportunidad de leer información sobre grupos de menor riesgo de contagio por la enfermedad de COVID y dentro de ese grupo de menor riesgo están los tipo O. Realmente ¿Confirmado? es así. ¿Está confirmado o es una leyenda? Bueno, hay estudios que hablan de que es más frecuente, pero no hay, yo digo que todo ahora en COVID es nuevo ahora, Es es nuevo. actualizado hasta que salga otra noticia diferente, porque por ejemplo, el plasma hiperinmune que sí que no aprobamos, que sí aprobamos, sin embargo ya sabemos que funciona, sin embargo no es un tratamiento para COVID, o sea, no es que vamos a transfundir el plasma y con eso se acabó el problema. O sea, realmente hay criterios para tomar una decisión. El paciente que no está respondiendo a un tratamiento de COVID, que tiene quizás algunas alteraciones significativas, pero no son todos los pacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay muchas investigaciones, inclusive se está sugiriendo, nosotros no tenemos aquí en el país estructura para preservar esas muestras para investigación que sí se están haciendo en otros países. O sea, esos donantes se están tomando muestras para preservarlas y hacer estudios futuros, porque hay muchas cosas que todavía no sabemos. Y realmente... Ámbar hacía una pregunta, doctora, que se quedó sin respuesta, o al menos yo no la escuché. ¿Cuántas veces puede donar una persona en un año? Una persona que sea donante. No, plaquetas, yo pregunté de manera específica. Bueno, los donantes pueden donar 2 o 3 veces al año. Cada 3 meses, cada 4 meses, pero eso va a depender también de cada donante, porque hay personas que sí pueden, realmente dependiendo del proceso. La plaqueta por aféresis tiene la ventaja de que si se hace en un banco de sangre calificado, el paciente se le reinfunde de nuevo su misma sangre. O sea, se traen las plaquetas, se le infunde su sangre, es decir, que va a tener su glóbulo rojo intacto. Es decir, que esa persona sí califica para tener otras donaciones más frecuentes, pero no es aconsejable. No es aconsejable. Toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo la extracción de la plaqueta. No, bueno, no. Lo que pasa es que sí hay que hacerle todas las pruebas previamente, ese donante. Y hay algo específico. Las plaquetas no son como los glóbulos rojos y el plasma que lo podemos preservar por muchos días. Las plaquetas deben ser transfundidas en las primeras 24 horas, 48 horas si el paciente lo requiere y pueden preservarse algunas horas posteriores en movimiento. O sea, tiene un procedimiento especial. No es, el plasma puede durar, lo puedes frizar, lo congelas a 2 grados o 6 grados y puede durar años. Por ahí va mi pregunta, ¿cuánto es el tiempo de preservación del plasma y cuánto es el tiempo de preservación de las plaquetas? Las plaquetas máximo 3 días, o sea, las plaquetas por aféresis deben transfundirse. Regularmente cuando requerimos plaquetas por aféresis, vamos a responder esas dos cosas. La plaqueta por aféresis es una plaqueta que se extrae en una máquina de aféresis, por eso se llama así. ¿Qué es aféresis, doctora? La aféresis es que es una máquina, como si fuera, que hace una recirculación de la sangre, toma las plaquetas y le devuelve por esa misma máquina su plasma y le devuelve su glóbulo rojo al donante. Es como si fuese diálisis. Como si fuera un equipo de diálisis. Como si fuera un equipo de diálisis. Esa ventaja tiene de que con esas plaquetas nosotros vamos a lograr un aumento significativo en los niveles de plaquetas hasta de 20,000 y 30,000 plaquetas. Que no es así cuando hacemos las transfusiones de plaquetas normales, que necesitaríamos 4 o 5 unidades de sangre para poder aumentarla. Idealmente cada transfusión es un riesgo, es bueno, lo ideal es la plaqueta por aféresis, pero cada una tiene sus indicaciones muy precisas. Por eso se hace más costoso, más trabajoso, los donantes tienen que tener venas gruesas y es un procedimiento que no tenemos, apenas hay 4 o 5 bancos de sangre aquí, bueno, en Santo Domingo, pero que pueden procesar. O sea, no todos los bancos de sangre tienen procesamiento para plaqueta por aféresis. Entonces eso hace que el costo, como les dije, del proceso es muy alto. Creo que la bolsa donde se almacena
bueno, en algún momento andaba por los 14, 16 mil pesos, o sea, es ¿Cómo? una unidad por aféresis cuesta alrededor, no sé ahora mismo, porque los médicos no manejamos muchos costos, pero 20 o 22 mil, 20 mil pesos alrededor de una unidad de plaqueta por aféresis. Bueno, yo había escuchado que eran como 18, pero no está tan lejos, ¿no? Pero sí, por bueno, ahí eso fluctúa con el dólar y fluctúa también con eso, porque como esos insumos se compran siempre, pero en los grandes centros, pues lógicamente tienen mayor flujo de pacientes, pero el costo operativo es muy alto. Ahora, doctora, voy a hacer una comparación, usted me responderá. Yo puedo necesitar 2, 3, 4 pintas de sangre, pero ¿cuántas unidades de plaquetas yo puedo llegar a necesitar? Esa es una excelente pregunta para una excelente respuesta. Depende de cada caso. O sea, las plaquetas por aféresis están recomendadas para pacientes que tienen enfermedades hematológicas, que están recibiendo tratamiento de quimioterapia, las leucemias, los linfomas. Pacientes que tienen púrpura trombocitopénica no es el ideal, pero en algún momento podría necesitar una transfusión de plaqueta por aféresis. Un paciente, por ejemplo, con un dengue hemorrágico severo, que tenga unos niveles de plaquetas considerables, que tengamos la sospecha o la inquietud de que pueda hacer un sangrado intracraneal o gastrointestinal. O sea, hay criterios muy específicos. Entonces, ese paciente, esa plaqueta, estamos hablando de que si lo primero es el diagnóstico, porque si hay personas que tienen un diagnóstico sin saber que, o sea, tenemos que saber qué tiene el paciente para poder transfundir la plaqueta, porque esas plaquetas van a durar 24, 48 horas circulando en el organismo. Okay. Entonces vas a transfundir la plaqueta para una situación específica en ese momento de resolución, un trastorno hematológico, paciente con cáncer, paciente con enfermedades que han tenido sangrado, o una trombocitopenia severa, trombocitopenia es plaquetas bajas. Entonces, cada caso es individual, o sea, no es como la sangre, que tú necesitas 2 pintas, no. Vas a necesitar quizás si tienes un paciente que va a una cirugía, por ejemplo, que tiene una enfermedad hematológica y necesita ser llevado a cirugía, una mujer embarazada que tiene también algún trastorno hematológico, no la puedes llevar quizás con unos niveles de plaquetas muy bajos porque tiene riesgo de que el bebé o la madre puedan sangrar en el momento. O sea que es muy difícil. No hay una estandarización para decir cuántas unidades. Quizás pasa la vida entera y nunca la necesitas. Okay. Entonces, tiene indicaciones muy precisas. Y los pacientes de cirugía, lógicamente, cardíaca, que necesitan múltiples transfusiones, ya es diferente, porque necesitan plasma, necesitan glóbulos rojos, necesitan plaquetas. Ya ese es otro protocolo de manejo. Se le pide al paciente, entonces, cada caso es individual. Si va a cirugía, si tiene enfermedad hematológica, si es por quimioterapia, que sabe que va a durar apenas 2 o 3 días, o tiene una aplasia de médula significativa. O sea, hay muchas indicaciones precisas. Y los hematólogos somos los que menos transfundimos. Increíble, pero cierto. Sí. ¿Cómo va a ser? Y una pregunta, doctora. ¿Y el tiempo de recuperación para el donante y el que recibe? Y para el que se recibe también. Bueno, como les dije, o sea, las plaquetas, por ejemplo, se transfunden. La respuesta es en algunas horas. Nosotros podemos lograr un aumento de 30,000, 40,000 plaquetas en un momento. Pero es que depende de cada caso. De momento el paciente no te responde, de momento el paciente a las 48 horas ya esa plaqueta que se transfundina inmediatamente. El sistema de la circulación sanguínea es muy sabio. Yo digo que Dios nos hizo perfecto, o sea, esos glóbulos rojos que se transfunden, esa plaqueta también se recirculan en el organismo y son eliminadas, o sea, y también depende del diagnóstico, porque hay patologías, hay enfermedades que rechazan la plaqueta, anticuerpos que son antiplaquetarios, que también que el organismo rechaza todo lo que te puedas usar, o sea, que no es tan fácil póngale plaqueta o póngale esto. Es una, yo creo que como que nos fijamos un poquito, pero esa parte es importante resaltarla. O sea, cuando digo que los hematólogos somos los que menos transfundimos, porque
Estamos teniendo problemas con las de diferentes tipos, a menos que tenga alguna decompensación hemodinámica. Es decir, que lo importante es una evaluación clínica bien hecha y que sea el hematólogo, el internista, el intensivista, que también tenga capacidad de que las transfusiones sean con una indicación muy precisa y muy firme. Solo para mujeres.